Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es lunes 3 de abril. Espera, que el Bernabéu está aquí. Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos al Santiago Bernabéu. Hoy es lunes 3 de abril de 2023. Así que bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos a las obras del Templo Blanco. Vamos a empezar a dar la vuelta. Ante la gravedad de la información aparecida hoy lunes en La Vanguardia, en la que se vincula al presidente de la Liga, Javier Tebas, como ejecutor en la presentación de una prueba falsa ante la Fiscalía para incriminar a nuestro club, el Fútbol Club Barcelona quiere expresar su profundo enfado, indignación y hartazgo, y que por este motivo requerimos urgentemente al presidente de la Liga que aparezca públicamente para ofrecer explicaciones. Es decir, yo estoy flipando, de verdad que estoy flipando, pero en mayúsculas flipando, porque es que cómo intentan desviar la atención, cómo intentan desviar el tema Negreira, intentan siempre culebrear los de Barcelona y es increíble, de verdad, es increíble. En vez de admitir todo lo que está sucediendo con ellos, intentan siempre culebrear y siempre irse por las ramas. Y no solo eso, ha reclamado también a la Federación Española que se ha reconocido el título de la Liga ganada en 1937, en plena guerra civil. Es que es una verdadera locura lo que está sucediendo con este club. De verdad, es que mucha gente dice, no, es que al Madrid le va a afectar si le bajan a la segunda, al Barcelona. Pues mira, a mí me da igual, como si dejan de existir, que desaparezca. Ya haremos un vídeo especializado en ese tema. Así que nada, venga, empezamos por la esquina de la Torre B, empezamos aquí en la plaza de Lima. Nos asomamos un poquito, solamente un poquito. Aquí podemos ver las ruedas, pero el plumín, la grúa de Aguilar que tenemos siempre en Concha Espina y que normalmente la vemos sin trabajar, pues ahora mismo está actuando, está trabajando en la cubierta sur, en el parking sur. Bien, me gusta, Esta mañana estaba totalmente dormida, descansando, sin trabajar. Se siguen produciendo diferentes actuaciones, en este caso esas canalizaciones que se están produciendo en la parte de Concha Espina. Ahí podemos ver la tierra que van sacando y todas las canalizaciones que irán metiendo y que van metiendo poco a poco. Ahí vemos también gunitadoras. Esta mañana había un montón de hormigoneras en esta parte de aquí. Así que nada, modo gran angular y nos vamos para Castellana, dejando atrás la esquina de la Torre B. No te vayas porque luego accederemos al interior. Bueno, pues desde aquí se ve muy bien, Desde aquí se ve muy bien esa colocación, esa instalación de las lamas, justamente en la última fila de la fachada oeste. Ahí las podemos ver, aún con las pegatinas, aún con los plásticos recientemente colocadas en el día de hoy, 3 de abril. Vamos a verlas ahora desde Castellana. Y también tenemos novedades en la Viga Museo, donde podemos observar que van colocando más raíles para colocar el aislante y posteriormente ese recubrimiento final, como han colocado en la parte norte de la misma. Por ahí podemos ver cómo siguen colocando más raíles, como anclajes, ¿no? Como pegatinas, para seguir colocando ese aislante. Venga, vamos por allá. Vamos para allá. No sé si desistir ya sobre el TOC de aquí del canal, porque es que yo creo que no lo van a arreglar, Yo creo que esto va a seguir así por los siglos de los siglos. Pero bueno, lo seguiremos sacando, por si acaso, por si las moscas, como dicen en mi pueblo. Ahora que me estoy subiendo al montículo de Bélgica, me estoy acordando de la imagen que ha sacado el As, esa imagen de cuando le dicen a Asar, oye, Asar, venga, que vas a salir a jugar. Y claro, puso una cara de felicidad, tiene que tener una frustración en el cuerpo el pobre, pero brutal. Bueno, aquí estamos en el montículo de Bélgica. Podemos observar la diferencia, el contraste de las nuevas lamas con las antiguas. Ahí podemos ver en la fila de abajo, la fila más abajo, como han colocado desde primera hora de la mañana en el día de hoy esa última fila de lamas, donde me imagino que por las casetas no lo vemos, han llegado hasta aquí, más o menos. Así que eso es lo novedoso en el día de hoy. Oye, por cierto, qué bien se ve la Viga Museo, Se ve de lujo desde aquí, cuando le da el sol directamente. Uy, qué susto, digo, han pillado un perro. No han pillado el perro, ¿no? Ah, vale. Se ve de lujo cuando da el sol directamente aquí, mirad, la Viga Museo, qué bien se ve. Vamos a acercar el zoom. Mira, qué bonito, Qué locura, por favor. Bueno, pues vamos a ir viendo mientras que andamos esa instalación de las últimas lamas en esta parte baja de la fachada oeste, donde digo, aquí tenemos la junta de dilatación y han continuado
en esta zona, en esta parte, ahí podemos ver, y que más o menos lo que digo y lo que he dicho antes se han quedado pues por aquí. De momento vamos a ver si mañana siguen colocando más lamas. Madre mía, ya se están yendo hasta los trabajadores. He llegado hoy, me he puesto a hacer un directo, al final con la tontería, mira, se me ha hecho súper tarde. Se están yendo hasta los trabajadores a su casa ya a descansar. Hay algunos que seguro que cogen vacaciones, se van de Semana Santa. Aquí tenemos todavía estas máquinas recién llegadas, fresquitas, muy ricas y que de momento siguen tapadas. Veremos a ver cuándo las meten, porque llevan ahí más tiempo que yo con las obras. Bueno, mirad qué bien, es que a estas horas de la tarde se ve de lujo la parte de la viga museo. Es una verdadera locura. Mirad, aquí también se ve muy bien hasta dónde ha llegado la instalación de las lamas. En el día de hoy, 3 de abril, han llegado hasta pues más o menos un poquito más allá de la parte central. Bueno, pues dejamos atrás la Castellana, dejamos atrás la fachada oeste, llegamos a la esquina de la Torre C, donde tampoco presenta novedades, en este caso la zona de las lamas, pero sí tenemos una cosa peculiar en el día de hoy, que ahora veremos, ahí en la parte de la fachada norte y en la parte baja de la Torre C, justamente en esa zona. Así que dejamos atrás la Castellana, esta instalación de las lamas, en esa última fila, ahí podemos ver, y accedemos al fondo norte. Tenemos un montón de plataformas en la zona porque mirad lo que han hecho en la parte baja de la Torre C. Ahí podemos observar cómo han seguido colocando más anclajes, más nexos en esta parte de los soportes en forma de diagonal. Ahí podemos ver, aún faltan creo que 1, 2, al menos 3 soportes por colocar esos nexos, pero en el día de hoy han colocado bastantes. Y también tenemos otra cosa peculiar, otra cosa novedosa en el día de hoy, y es que hemos visto a primera hora de la mañana cómo acopiaban, cómo dejaban guardaditos estos anclajes, exactamente estos, en los palets aquí en el fondo norte, y tenemos la novedad de que al menos uno ya ha sido colocado. Vamos a ver si han puesto más, pero tiene pinta de que han colocado solamente uno. Ahí podemos ver el primero en discordia que han colocado aquí en la primera costilla del fondo norte. Han estado también colocando esos espárragos, ahí como podemos ver, esos espárragos en las costillas, e irán colocando también los anclajes respectivamente en las diferentes costillas del fondo norte. Bueno, nos acercamos aquí a la valla para ver si tenemos... Sí, ahí está el material que hemos visto con nuestros ojos preciosos verdes. Este material que han dejado aquí acopiado en el fondo norte y que vemos que son los anclajes que van a seguir colocando en las costillas del fondo norte, como estas. Igual, para los enganches desde la fachada hacia las costillas. Venga, seguimos, continuamos. Bueno, pues vamos dejando atrás el fondo norte, dejamos atrás Rafael el Salgado y empezamos también a recorrer este maravilloso mundo del lateral este y Padre Damián, donde ya sabéis que la semana pasada estuvieron a tope quitando esos adhesivos protectores en esta parte norte de la fachada este, donde vamos a ver ahora si hay novedades o no hay novedades. De momento os dejo esta preciosa imagen en movimiento de la esquina de la Torre de y parte norte de Padre Damián. Aquí ya tenemos todas las lamas completamente desnudas y a medida que vamos llegando a la parte central vemos que aún hay pegatinas por quitar. Aquí tenemos en la mitad inferior estas dos lamas, dos lamas que todavía no han quitado las pegatinas, y en esta parte que justo está limítrofe con la parte central, en este caso con la tripota, ahí podéis ver que de momento tampoco han quitado las pegatinas. Y ya llegando a la parte central del lateral este, aquí en Padre Damián, podemos observar que todas esas uniones que van desde la fachada hacia las lamas, vemos que están todas ya completamente instaladas. Que por cierto subiremos aquí al canal un pedazo de vídeo desde las alturas justamente del campanario, gracias a Manuel de la Iglesia de Sagrados Corazones, así que lo subiremos muy pronto, así que tenéis que estar atentos al canal, que son flipantes las vistas, Y también tenéis otro vídeo aquí en el canal subido del día del partido, el domingo, pasando por todo el interior del nuevo edificio, no por esas escaleras, no por las escaleras mecánicas, ni tampoco por esta sala, pero sí por los torreones, en este caso el torreón sur y el torreón norte, donde podamos ver cositas muy interesantes.
Pues por lo que puedo ver desde aquí, de momento no han colocado más barandillas fijas en la parte superior, en esa última planta del nuevo edificio, y podemos ver que siguen prácticamente las mismas que dejamos la última vez. Lo que sí he visto esta mañana, recientemente han colocado y han instalado más pintura en estos refuerzos que antes eran grises y que ahora vemos que ya se han convertido en un color pues mucho más claro, que es el blanco, aunque bueno, hay algunas partes todavía que tienen que seguir pintando, y sobre todo estos paneles que han colocado para el cerramiento, estos sándwiches como se dicen, como me ha dicho mi amigo Juan. Aquí podemos ver los sándwiches que están poniendo en la parte de la tripota, compuesto por aluminio, aislante y aluminio. Así que esas son las novedades que tenemos aquí en la parte de Padre Damián. Me imagino que toda esta sala de aquí será una sala de máquinas, más que nada por la envergadura de la tubería que vimos justamente en esa zona, y también pues bueno, las diferentes piezas que han ido subiendo a esa parte del Santiago Bernabéu. Tenemos otra nueva visera que han estado montando en el día de hoy, ha venido a primera hora, que lo he visto en el camión. Han traído la pieza por fascículos, ahí podemos observar que han ido montando la misma para seguir subiendo a la visera, a las viseras del lateral este. Creo que esta mañana han estado quitando los adhesivos protectores de las lamas aquí en esta parte sur del lateral este, así que así tenemos el resultado a estas horas de la tarde. De momento pues faltan muchísimas por quitar, y otras tantas ya están completamente desnudas. Así es como están quedando ya prácticamente a la caída de la noche. Bueno, pues dejamos atrás el lateral este, dejamos atrás Padre Damián, llegamos al fondo sur. Tenemos aquí justo enfrente la torre A envuelta de lamas, completamente desnudas, y vamos a ver si tenemos alguna novedad aquí en la fachada sur de Concha Espina. Qué susto me ha dado, porque están aquí con las averías, con los arreglos que están haciendo aquí, y acaban de pasar un coche, ha saltado la plancha, y digo, mira, ya verás, ahora está pasando un coche. Mira. Bueno, ahora no suena, me está dejando mal. Bueno, así más o menos ha sonado y me ha asustado, ¿sabes? Han abierto aquí un poquito, han minimizado el espacio de las obras en esta parte de Concha Espina para que se pueda solucionar el problema de la avería. Aquí llegamos justo enfrente de la entrada a la tienda oficial del Real Madrid, y ahí podemos ver que de momento esos nexos en la parte baja de estos soportes aún no han sido colocados, solamente están en este de aquí. Y si seguimos visualizando, de momento vemos que aquí tampoco han colocado más nexos, así que de momento la llegada de esas lamas para esta parte baja de la fachada sur aún no van a ser posible colocarlas. Ahí podemos ver las últimas que colocaron, la última fila, y sobre todo la última en discordia que han quitado también ahí en la parte más cercana a la torre B. No sabemos por qué la han quitado, pero ahí sigue la susodicha totalmente desinstalada. Así que venga, nos vamos hacia el interior del Santiago Bernabéu. Aún faltan esas dos últimas tiras todavía de nexos por colocar. Venga, vámonos para adentro. Bueno, pues bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy es lunes 3 de abril de 2023, estamos de nuevo aquí en el interior del mismísimo Templo Blanco, después de las dificultades que hemos tenido hoy para poder entrar. Ya se nota el efecto Semana Santa en Madrid, menuda locura para entrar al Santiago Bernabéu, parece que ya está todo pillado, todas las entradas pilladas, madre mía, qué locura. Bueno, pues estamos aquí justamente en la parte del lateral de la zona presidencial, donde estamos ahora mismo grabando para todos vosotros, ya sabéis, ese pedazo de like, nada más entrar, para seguir viendo estos vídeos todos los días, vídeos y directos, vídeos y directos. Aquí podemos ver el césped recién cambiado, tiene un partido, no está en venta, así que nadie lo intente comprar, pero de momento tiene un partido. Pero seguimos viendo las palomas in the night, como están todavía en el césped del Santiago Bernabéu, y que no hay nadie ahora mismo que yo pueda ver que las espante. Aquí vemos cómo han colocado las lámparas, en este caso las han colocado en el lado sur, ahí las podemos ver, así que parece que el problema no son las lámparas. Veremos a ver qué sucede, cuántos partidos aguanta este terreno de juego. Aquí podemos ver todas las lámparas totalmente posicionadas
en el lado sur del terreno de juego. Bueno, y la grada sur, esta grada sur con la parte oeste, podéis ver que han avanzado muchísimo, pero muchísimo. Están empezando a colocar las uniones entre los tiros diagonales o también zancas. Ahí podemos ver las zancas ya totalmente colocadas desde la semana pasada y ya empezamos también a visionar, a visualizar las filas donde van a colocar los asientos, como ahora veremos en la parte norte, que ya están listas. Hasta incluso hemos visto antes en el directo cómo estaban los de prevención, corroborando que estaba todo perfectamente y correctamente colocado. Ahí podemos ver cada fila donde colocarán las respectivas piezas, como estamos viendo en esta de aquí, y luego posteriormente pues colocar los asientos. Ahí podemos ver en la parte central las escaleras, este acceso que va a tener esta nueva grada en el lado sur, con conexión con el lateral oeste y fondo sur. Antes hablamos del sur, pero nos vamos al lado norte, donde lo que decía, me reitero, me repito, han estado los de prevención corroborando, contando todos los asientos. Me imagino que ya será para habilitarlo para este partido del sábado contra el Villarreal. Este sábado a las 9 de la noche tendremos partido de nuevo aquí, así que no sé si avanzarán algo en las obras, pero de momento en el día de hoy he visto bastante movimiento. Bueno, lo que decía, estaban los de prevención, lo podéis ver en el directo del día de hoy, 3 de abril. Han estado danzando por toda esta zona de aquí y parece que este parche va a ser posible este sábado. Este parche, lo digo parche porque al final tenemos a la derecha, arriba y a izquierda, tenemos los asientos del Clásic Bernabéu y es posible que, si todo va bien y siguiendo la teoría del día de hoy, pues que habiliten esta zona, ganarán unos 300 asientos y quede como un parche, completamente como un parche, porque como quiten los plásticos y luego se vea el color original que tienen esos asientos, que son como estos de aquí, como podéis ver aquí en pantalla, pues obviamente no es lo mismo ver un asiento en la parte del palco presidencial, que sabes que es el palco presidencial, a verlo directamente en la grada, justamente la grada con los aficionados. Pero bueno, el caso es ganar aforo y ganar más grada cuanto antes. Así es como tenemos el interior del Santiago Bernabéu en el día de hoy. La verdad que un día muy apetecible de estar en la calle, ha hecho muy buena temperatura y sobre todo siempre estar en el Bernabéu es muy bueno. Bueno, ahora que aprovechamos la imagen para poder ver la parte sur del Santiago Bernabéu, en este caso del terreno de juego, podemos ver que traen un montón de material nuevo para el hipogeo. Me imagino que son sistemas de ventilación que tienen ahí acopiados, guardaditos, fresquitos, muy ricos ellos, para seguir introduciendo al interior del hipogeo, que parece ser que está ya a punto de acabarse, apenas 2 plantas, 2 niveles para que concluyan con la instalación del hipogeo invernadero del Santiago Bernabéu y del Real Madrid. Bueno, he de decir que en el día de hoy tampoco han colocado más lonas en la parte y en la cara interna de la cubierta sur. Ahí podéis ver cómo siguen en la parte central con esa instalación de las lonas, como hemos visto en la cubierta este, que ya han colocado todas y cada una de ellas. Y aquí podéis ver el estado actual de la evolución de la instalación de esas lonas que colocarán en todas las cubiertas en su cara interna. Ahí podéis ver. Nada, de momento no han colocado más, No sé si van a colocar esta semana, porque el sábado tenemos de nuevo partido aquí, pero hoy no han colocado ninguna. También tenemos ya todos los pilares colocados en estos corralillos del cuarto anfiteatro del lado sur, donde creo que la semana pasada faltaba uno en este lado de aquí, y ya podemos ver que tenemos todos los pilares totalmente colocados, al igual que vimos la semana pasada la instalación de estos cristales en la parte superior de esos palcos, antiguos palcos rectangulares, y ahí podéis ver, a duras penas se ven, pero ahí podéis ver el reflejo de esos nuevos cristales que han puesto en esta parte del primer anfiteatro del lado sur. Ahí podéis ver. Bueno, antes de sacar estas cositas del lateral este, ahí podemos ver que la semana pasada empezaron a prolongar esa instalación del recubrimiento en esa cara de la cubierta oeste, pero se han quedado a medias. Parece ser que se han ido de Semana Santa in the night, y así es como está ese recubrimiento
en la parte de la cubierta oeste. Vamos a quitar el zoom para que os pongáis en situación. De momento, pues bueno, lo que decíamos antes, mirad cómo ya han terminado todas las lonas desde hace unas cuantas semanas, y eso es lo que están haciendo ahora en la cubierta sur, que imagino que se harán en todas las cubiertas por el tema de estética e insonorización. Me gusta la palabra, grada abatible completamente abierta. Mirad qué preciosa la imagen. Ahora mismo el sol penetrando entre las cerchas, las lámparas colocadas, las letras del Real Madrid en la grada baja del lateral oeste, y ese parche que tenemos en la esquina del fondo norte con el lateral oeste, pero más o menos tenemos otro parche ahí, y no decimos nada, que por cierto están preparando ese encofrado para seguir hormigonando en esa parte. Y ahí podemos ver cómo suben las esperas y están colocando esos paneles para seguir hormigonando. Bueno, pues guay, vamos a ver qué está sucediendo en el lateral este. Bueno, como hemos visto en el exterior, siguen formando y siguen montando otra de las viseras, ya faltan poquitas, y aquí tenemos también de nuevo los andamios totalmente colocados ya hasta el sábado que los vuelvan a quitar. Ahí podemos ver cómo siguen trabajando en esa parte de ampliación, esa parte fronteriza entre el fondo norte y el lateral este, donde he de decir que han vuelto a colocar estos útiles, porque creo que son útiles, que colocan en la cercha. No sé la función exacta de estos útiles, pero los han vuelto a colocar en la parte norte del lateral este para seguir con los trabajos pertinentes. Bueno, iba a proceder a salir, pero antes tenía que grabar esto, nuevo material totalmente importante para el hipogeo. Parecen como refuerzos para algún tipo de pilar o viga. Ahí podéis ver que lo están descargando en estos precisos instantes. Bueno, poquitas cosas que ofrecer en el lateral este. Ahí ya sabéis que estaban con la demolición de la antigua zona de prensa, que por cierto tenéis un vídeo en el canal totalmente subido ya desde el día del partido contra el Valladolid, donde flipé y flipamos todos juntos de cómo está la antigua zona de prensa aquí en el segundo anfiteatro, entre el segundo y tercer anfiteatro, donde ya sabéis que podéis meteros siempre que queráis para poder saber cómo está toda esa zona. Yo flipé, la verdad, porque la última vez que estuve por ahí estaba la zona de periodistas completamente habilitada, y a día de hoy estoy bastante flipado de cómo estaba toda esa zona, Bueno, aquí tenemos las viseras que han ido colocando en la cubierta este, parte con la fachada este, donde ya sabéis que en los exteriores están montando otra. Me imagino que la colocarán en este lado de aquí, porque aún faltan como 2 o 3 por colocar, tanto en las esquinas como en la parte de la curva en sí del lateral este y de la cubierta este. Poco a poco ha ido cambiando de color también el skybar de la torre D, ahí lo podéis ver, pero de momento pues sigue prácticamente igual. Parece ser que ha hecho mella también la Semana Santa en esa zona, en esos trabajos que se están produciendo en esa parte alta de la torre D. Así que poco más que comentar, y aquí estaremos un día más mañana 4 de abril, así que ya sabes, suscríbete y dale al like. Por cierto, mirad el nuevo material que van trayendo poco a poco a cuentagotas para seguir introduciendo al interior, en este caso al hipogeo. Así que ya sabes, suscríbete, dale al like y activa la campanita. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.